Hola Whisky Masters, mi nombre es Andrés Felipe McBride. El día de hoy vamos a profundizar un poquito con respecto a aromas y sabores en el whisky. Entonces, ¿de qué depende que yo pueda encontrar diferentes características como ciertos sabores específicos y ciertos olores, aromas específicos en un whisky? Bueno, resulta que los Master Distillers, así como los Master Blenders que se encargan de hacer la mezcla de diferentes whiskies, nos dicen que cada botella que nosotros compramos en el supermercado sí va a tener unas propiedades aromáticas y en sabor específicas. Pero bueno, ¿por qué? Para mucha gente la percepción del whisky es como la misma, es decir, no, el whisky es alcohol puro y no le encuentro sabores, no le encuentro ningún aroma, solo el alcohol fuerte. Bueno, resulta que desafortunadamente acá hasta ahora se está empezando a forjar una cultura de apreciación hacia la bebida. Entonces lo que la gente no sabe es que a la primera vez, incluso a la segunda vez que se aprecia en nariz y en paladar, sí, va a picar demasiado y por eso vamos a tener una percepción un poquito errada. Pero bueno, el whisky, su sabor, su aroma, está muy ligado a la procedencia. Si vamos a Escocia, por ejemplo, que es, digámoslo así, el país ícono del whisky a nivel mundial, vamos a encontrar que la mayoría, no todos, van a tener unas notas ahumadas. ¿Por qué? Porque es que en el momento en el que se seca la malta y los otros granos, sí se le va a aplicar humo de turba. ¿Qué es la turba? Básicamente es una capa de tierra, ¿sí?, que se encuentra en toda Escocia, ¿sí? Entonces es un carbón natural. Lo que va a hacer este carbón es aportarle a nuestro espirituoso, si bien sea de una malta, un single malt o un blend o un whisky de mezcla, nos va a aportar esas notas ahumadas. También está whiskies, por ejemplo, como los bourbons en Norteamérica y Canadá. Bueno, porque bourbon principalmente se elabora de maíz en un gran porcentaje. Ese es el elemento, el grano esencial para que sea bourbon. Estos whiskies tienden a ser un poco más agresivos, un poco más espesos, sí, como más jarabe de maíz, pero un poco más amargos. Eso no quiere decir que se encuentren muy buenos bourbons en Norteamérica. Hay bourbons un poco más suaves. Un gran ejemplo es Maker's Mark, que es un recomendado para todos los fanáticos del bourbon norteamericano. Va a tener notas a vainilla, sí, va a tener notas a madera muy fuerte, porque los norteamericanos básicamente lo que hacen es sacar un licor de whisky en un tiempo más corto que lo que se demora un scotch. También está el pot en Irlanda, ¿sí? Estos whiskies, al no contener humo de turba ni nada, van a ser muy suaves. Si usted está entrando en la onda del whisky particular de un blend, yo le recomiendo un whisky como Jameson, que es bastante suave, es muy agradable. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para determinar a qué nos huele? ¿Sí? ¿A qué nos sabe? Básicamente, mi recomendación, yo empecé de la siguiente manera. Tengo primero un libro, ¿sí?, donde me muestran una gráfica, ¿sí?, y me dicen cuáles son las propiedades aromáticas más comunes que se pueden encontrar en el whisky, así como alguna terminología, por ejemplo, rico, meloso, aceitoso, ¿sí? Entonces, básicamente esas son características que uno percibe en el paladar cuando vemos que un whisky es meloso, es aceitoso. ¿Qué quiere decir? Que es bien espeso, ¿sí? Y eso lo vamos a determinar cuando lo evaluemos catándolo puro y catándolo con agua. Vamos a ver cómo afecta un poquito el agua la textura. Y cuando nosotros sentimos el whisky como si estuviéramos, no sé, probando una cucharada de aceite de oliva, por ejemplo, esa es el motivo por el cual nosotros decimos este whisky es meloso, es aceitoso. Pero bueno, a nivel de paladar, ¿yo cómo hago para saber? Bueno, básicamente
lo que yo hago es probar el whisky varias veces, pero lo más importante es acostumbrar al paladar, la lengua. Nuestra lengua puede reconocer los siguientes sabores: dulce, amargo, ácido, salado. Son esos 4, ¿sí? Dependiendo la parte de la lengua, cada parte de la lengua va a distinguir un sabor en específico. Entonces, básicamente, cuando nosotros probamos, catamos el whisky en nuestra boca, lo paseamos por toda nuestra boca, lo que estamos haciendo es básicamente, y para que ustedes lo hagan, determinando cuando nosotros tomamos ese whisky, qué sabores podemos encontrar que nuestro cerebro ya asimile. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar unos sabores como a miel, ¿sí? Tengo acá en estas copas varios ejemplos de algunas, digámoslo así, algunos elementos que se pueden encontrar frecuentemente en algunos whiskies. Entonces, cuando nos dicen en las notas de cata, este whisky tiene unas notas a miel. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir una miel, preferiblemente una miel artesanal, de estas que venden en las tiendas naturistas. Vamos a probar diferentes mieles y luego vamos a tratar de encontrar ese dulzor de la miel en el whisky, así como en aroma. Entonces, vamos a olfatear la miel un par de veces, ¿sí? Sobre todo, lo más importante, determinar cuál es la particularidad olfativa de cada una de las mieles que estemos olfateando, y después vamos a coger nuestro whisky en particular, sea el que sea, y vamos a reconocer dicho aroma. Entonces, así podemos ir determinando lo que son aromas y sabores. Acá tenemos canela, ¿sí?, que es una especia que se encuentra frecuentemente en whiskies, flores, ¿sí?, fruta fresca, en este caso tenemos manzanas y peras, tenemos la miel y chocolate oscuro. Por ejemplo, Buchanan, que es un whisky muy popular en toda Colombia, tiene unas notas cítricas y tiene unas notas a chocolate oscuro. Nosotros, ¿cómo determinamos que es chocolate oscuro? Porque cuando tenemos en una copa como estas chocolate bien amargo y oscuro, lo olfateamos un par de veces y después olfateamos nuestro whisky. Acá hay una cosa muy importante. Cuando el Master Distiller o el Master Blender o las personas que se encargan de hacer reviews nos dicen, usted va a encontrar unas notas a chocolate oscuro, justamente el chocolate oscuro tiene un aroma, a diferencia del chocolate con leche, un poco más fuerte, y ese carácter lo vamos a encontrar en varios de los whiskies, aunque en algunos va a predominar más que otros. Entonces, bien, nosotros podemos coger cada una de cada uno de estos elementos, ¿sí? Los podemos colocar acá en copitas tipo coñac, como lo hago yo en este caso. Podemos ir olfateando un par de veces y vamos olfateando el whisky. Entonces, no quiere decir que el whisky en su contenido contenga flores, extracto de flores, extracto de canela, extracto de miel de chocolate. No. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es algo muy interesante de el whisky, a diferencia de cualquier otro licor. El whisky es madurado en varios tipos de barricas que previamente han contenido otros espirituosos. Voy a dar el ejemplo. En Norteamérica tenemos las barricas de roble americano que han contenido previamente bourbon, ¿sí? Igual, dependiendo la destilería, no todas las destilerías que usan en su maduración de whisky, en Escocia ya particularmente, barricas de bourbon, ¿sí? No todas las barricas van a ser iguales, sino todas esas barricas contuvieron el mismo tipo de bourbon. Entonces ya ahí tenemos una característica, un distintivo. Tenemos barricas que han contenido previamente vino de Jerez, oloroso de Jerez,
Sí, igual tenemos diferentes tipos de vinos que provienen de la región de Jerez en España. Entonces estas barricas, sí, que han contenido un vino específico, cada Master Distiller, sí, lo que va a hacer es coger esas barricas, las va a analizar y va a decir: esta barrica es la ideal para madurar mi whisky. Lo mismo con algunos vinos franceses. Las barricas que han contenido vinos franceses le aportan un perfume exquisito. Les recomiendo mucho, especialmente algunos single malts como el Glenlivet 15 años, que le da un perfume interesante. Es como si no fuera whisky, no se siente el alcohol dominante, sino se siente un perfume de frutas y flores exquisito. Entonces ya ustedes pueden hacer la prueba, olfatear las flores y reconocer estos aromas. Ya por otro lado, tenemos algunas barricas que contuvieron Oporto y algunas barricas que ya no son tan comunes, pues en algunos whiskies que han contenido rones caribeños y han contenido también Cabernet Sauvignon. Entonces, en el proceso, el Master Distiller lo que hace anualmente, periódicamente, es tomar muestras de la barrica. Entonces él dice: esta barrica me aporta, me está aportando este dulzor, me está aportando estas notas ácidas, estas notas agrias, estas notas un poquito amargas, y él va mirando cómo se comporta el whisky a medida que van pasando los años de maduración. ¿Sí? Igual el Master, un Master Distiller y un Master Blender, sobre todo, lo que hacen es entrenar su nariz y van mirando, por ejemplo, van analizando el whisky a medida que van pasando los años, cómo cambia en sabor y en aroma, también en color, y va a determinar: esta nota ya la reconozco, puede ser una nota a miel. Él va comparando con ciertos tipos de mieles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente esto, digámoslo así, son etiquetas. ¿Por qué son etiquetas? Porque el Master Blender o el Master Distiller lo que va a hacer en ese review del producto, sí, nos va a decir, nos va a dar como algunas palabras, llamémoslo así, miel, chocolate, que nosotros ya recordamos, para que nos demos una idea de a qué nos va a saber, ¿sí? A qué nos va a oler ese whisky en particular. ¿Sí? No quiere decir, repito, que este whisky o el whisky en particular tenga, no sé, pedazos de manzana o jugo de manzana, no. Y eso es algo interesante, porque esas propiedades, sí, están muy ligadas primero al tipo de agua que se usó, al tipo de barrica, sí, el tipo de roble, porque no hay un solo tipo de roble, hay muchos tipos de roble, y si previamente contuvieron algún otro tipo de licor espirituoso, también en el proceso de destilación, en el lugar de origen. ¿Por qué? Nosotros en Escocia y a nivel mundial vamos a dividir el whisky por regiones, clasificar por regiones. La región de Speyside en Escocia es una región de valles, de bosques, de ríos. Entonces ese whisky, esos whiskies que se fabrican en Speyside van a ser muy dulces. Tenemos Islay, que es una isla pequeña al sur de Escocia, donde el mar es muy agresivo y las destilerías quedan muy cerca al mar. Entonces eso le va a aportar unos sabores más fuertes, más picantes. A nivel de Bourbon en Norteamérica, sí, la región, digámoslo así, donde es fabricado el whisky tiene un clima totalmente diferente a lo que es Escocia. Sí, mientras que Escocia tenemos climas más rocosos, montañosos, húmedos, fríos. Ya a nivel del famoso, de lo que hablamos, Tennessee y Kentucky específicamente, vamos a tener un clima un poco más seco, ¿sí? Y eso también va a afectar mucho. El agua también que se usa es totalmente diferente. Eso va a afectar mucho el sabor y el aroma de nuestro whisky. Lo mismo en Irlanda, que tiene un clima similar a Escocia, pero ya al no tener turba cambia diferente. Whiskies elaborados en Japón, que ya es otro clima diferente. Whiskies que se elaboran en, por ejemplo, en Alemania, en Francia,
¿sí? Dependiendo del clima, dependiendo del agua que se use, va a tener ciertas características únicas y particulares. Ya generalizando un poco, al momento de echarle el agua, lo que vamos a hacer es romper las moléculas del whisky, y lo que va a pasar es que acá en este proceso van a aflorar más aromas que estaban escondidos. Entonces, si de primeras encontramos unos aromas más dulces, ¿sí? Como canela, por ejemplo, y miel, ya al agregarle agua, posiblemente, dependiendo del tipo del whisky, vamos a encontrar unas notas de pronto a chocolate, a fruta fresca, bien puede ser manzanas, melocotón, pera, o lo mismo, flores, ¿sí? Dependiendo la región de donde provenga. Y ya dependiendo la región y dependiendo el país específicamente, cada uno de esos whiskies de todas maneras va a tener como un distintivo, unas características que nos van a decir: yo soy escocés, yo soy irlandés, soy norteamericano, soy japonés, soy hindú, europeo. Y si nosotros comparamos cada uno de los whiskies, podemos servir en una copa un bourbon, podemos servir un pot irlandés, un single malt de escocés, o un blend, un single malt proveniente de Japón o de la India, y los vamos a olfatear. Vamos a encontrar seres únicos. Vamos a encontrar que cada whisky es único, que cada whisky tiene su particularidad. Mi recomendación, si usted quiere ser un buen catador o llegarse a convertir en un buen catador de whisky, ¿qué hay que hacer para eso? Hay mucha gente que dice: no, usted tiene que hacer un curso en Escocia, tiene que estar allá yo no sé cuántos días con un Master Distiller o con un Master Blender. Claro, eso es importante a nivel de conocimiento, porque ellos son los que nos han dejado ese legado y los que más conocen del tema. Pero para las personas que no tienen la oportunidad de visitar Escocia, Irlanda o cualquier otro país, yo les digo: miren los reviews, analicen qué propiedades, qué describe la gente. Y ojo, si ustedes tienen una percepción diferente, es válida, ¿sí? No todas nuestras narices y no todos nuestros paladares son los mismos. Entonces, en copas como estas, sirvan un poco de miel, desgranen un poquito de pastilla de chocolate amargo, corten un poco de frutas, diferentes flores, pétalos de rosa, flores de campo, ¿sí? Especias, no sé, también pueden colocar un poco de pimienta, ¿por qué no? Y van comparando. ¿Por qué? Lo más importante es entrenar a nuestra nariz, nuestro olfato, para que podamos reconocer diferentes aromas individualmente, ¿sí? Ya si nosotros educamos a nuestra nariz olfateando un chocolate amargo, oscuro, y si hacemos esto periódicamente, ya nuestro cerebro reconoce ese aroma. Entonces ya al momento de oler el espirituoso un par de veces, ojo, porque no, es decir, hay muy pocas narices prodigiosas en el mundo, vamos a encontrar bien en el fondo estas notas. Espero este video sea de gran ayuda para todos ustedes. Me despido, nos vemos en una próxima. Slanjiva, hagan la prueba.